Bienvenidas y bienvenidos al canal Comunidad Escolar. En unos momentos comenzamos. Gracias por su presencia. Todas. Bienvenidos a un webinar más del proyecto IBAE, el día de hoy con la temática violencia de género. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Judith Butler. Nos acompaña la encargada de la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar y el equipo que ustedes ya conocen, la licenciada Carla Mayela Martínez Vargas, quien será nuestra ponente el día de hoy y nos compartirá su conocimiento sobre el tema. A continuación, dará la apertura a este evento la doctora Elda Silvana Rosales Morales. Y el webinar de esta sesión será... No. ¿Lo tienes encendido? ¿Sí? Nuevamente es un gusto saludarles a todas y a todos. Este webinar será sobre violencia de género. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres. Durante el 2021, la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años o más a lo largo de la vida se registró en el Estado de México, con un 78.7%. Acabamos de pasar una fecha muy específica, que es el 8 de marzo, que es una conmemoración hacia las mujeres, recordando esa lucha entre mujeres que han buscado la igualdad entre hombres y mujeres. Apenas hace 100 años, las mujeres pudieron tener acceso a la universidad. Hace 80 años se logró el voto. Hace 51 años, apenas las mujeres podían tener acceso a la planeación familiar. En fin, debemos seguir con este constante trabajo en conjunto, mujeres y hombres, porque hablar de género no significa una lucha de hombres contra mujeres, sino de buscar esta igualdad y disminuir las brechas de desigualdad. No quiero consumir más tiempo de nuestra ponente que nos acompaña, pero sí darles la bienvenida a este espacio y bueno, nuevamente presentarnos como el equipo de la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono. Está la maestra Daisy, la maestra Eli, la maestra Rosy, levantando la mano para que las ubiquen, la licenciada Pau, la maestra Luzma, el licenciado Alex y nuestra maestra de ceremonias, la maestra Vicky. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchas gracias, doctora. Ahora me permito presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Carla Mayela Martínez Vargas. Actualmente se desempeña como docente de la UNAM, con 4 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de intervención educativa con jóvenes, adultos y mujeres en zonas de atención prioritaria, enfocados en la prevención de la violencia y la generación del cambio social a partir de la acción comunitaria, la gestión de redes, el trabajo de campo y la resolución de conflictos, solo por mencionar algunos puntos de su vasta experiencia. Licenciada, pues le cedo el uso de la palabra para iniciar este webinar que estoy segura será muy provechoso para todos nosotros. Adelante, licenciada. Pues muchas gracias a todas, a todos por la invitación. Voy a esperar un poquito a que puedan colocar la presentación que tengo lista para el día de hoy, para que también sea un poquito más fácil para todas, todos llevar un seguimiento de lo que voy a estar compartiendo. El día de hoy estoy en el entendido de que nos acompañan estudiantes, docentes,
parte del cuerpo administrativo y obviamente también público en general que se ha ido sumando a través de los medios de difusión que se tienen, y decidí hacer esta presentación de una manera un poco más general para que podamos comprender y establecer qué es lo que entendemos por violencia de género, cuál es la importancia de tener el conocimiento de este concepto. ¿Por qué? Pues porque estos elementos nos van a permitir no solamente conocer qué es, sino también saber cómo podemos identificarla, nos va a dar herramientas para saber si estamos experimentando o si alguien cercano a nosotros está experimentando esta violencia de género, y también pues conocer al final de esta presentación a qué instancias podemos acudir cuando estamos siendo víctimas de violencia de género. Entonces, si me permiten la segunda diapositiva. Bien, vamos a comprender en un primer instante qué es la violencia de género. La vamos a definir como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Es muy importante tener esta primera definición al inicio de esta exposición porque también nos permite comprender que si bien me voy a delimitar a cómo comprendemos la violencia de género, cuáles son sus tipificaciones en México, cómo es que a partir de un organismo como las Organizaciones Naciones Unidas va a venir a establecer una definición general. Es a partir de esta definición que se lleva a cabo, por ejemplo, la legislación, la toma de decisiones también por parte de instituciones educativas, públicas y privadas, asociaciones civiles, y es muy importante porque esta definición surge de todo un proceso de lucha. Ya lo dijeron al inicio de la presentación de este evento, que acabamos de pasar una fecha muy importante, que es el 8M, que es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer tiene ya bastante historia, surge desde inicios del siglo XX, pero se institucionaliza con la ONU en la segunda mitad del siglo XX y hemos tenido este tránsito histórico en cambio en procesos de derechos. Justo en México existe, a partir de todo este proceso, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia por parte de las mujeres, y va a establecer los puntos a partir de los cuales comprender a qué nos referimos con esta violencia, ¿no? Entonces, es importante que la tengamos de base porque se establece en el 95 y es a partir de ahí que vamos a comprender esta exposición, pero también distinguir, ¿no?, todo este proceso de cómo a lo largo de la historia, por ejemplo, a partir de los años 60, se empezaba a vislumbrar, a tipificar esta violencia específicamente como una violencia sexual. ¿Por qué? Porque empezaban a surgir esta relevancia de las relaciones domésticas en las cuales se vinculaban los procesos de violencia sexual intrafamiliar. Posteriormente se modificó hacia una violencia doméstica, una violencia intrafamiliar. Posteriormente se fue hacia una violencia hacia las mujeres y después, a finales de los 90, encontramos ya la definición de violencia de género como un concepto mucho más abarcador que va a abarcar estos otros tipos de violencias, pero que los vamos a ver más como unas manifestaciones o diversificaciones y no general como la violencia de género. Entonces es muy importante que tengamos esto. Otro elemento muy importante que lo dice aquí la definición es si ocurre en la vida pública o si ocurre en la vida privada, ¿no? Entonces, con este concepto comenzamos a ver que aquellas dinámicas que ocurren dentro de la familia, dentro del hogar, también constituyen actos de violencia. Se deja de normalizar estas dinámicas y se comienza a comprender y a problematizar como hechos de violencia. Ya no es que las mujeres tengan naturalmente ciertas tareas y que sea natural violentarlas para que hagan caso y para que actúen de cierta manera, sino que entonces empieza ya esta dinámica de cuestionarnos, ¿no? Y de plantear que eso es violencia y es una problemática social, pero que ocurre dentro de las familias. Entonces, es muy importante eso. La siguiente, por favor.
Entonces, algo también que me gustaría es que, si bien tenemos ya esta definición de qué es la violencia de género, es muy importante también comprender cada uno de los conceptos que van a conjugar y van a constituir lo que conocemos como violencia de género. Es importante que comprendamos qué es la violencia y qué es el género para que sepamos, bueno, qué prácticas constituyen una violencia y qué características o procesos sociales constituyen el género. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con el concepto de la violencia. Y es muy importante verlo diferenciado porque, como lo vemos aquí en la lámina, nos dice que la violencia es una forma de relación social caracterizada por la negación del otro. Lo primero que nos dice esta definición es que la violencia no solamente se limita a un acto, a un hecho, a algo que hace una sola persona o un grupo de personas en específico, sino que es una relación social. Nos va a establecer que hay una dinámica, es una forma de relacionarnos, de interactuar entre las personas. No es algo que una sola persona ejerza hacia otra, sino lo va a ver de una manera más general. Y luego nos dice, esta relación social se caracteriza por la negación del otro. ¿Y quiénes son los otros? Los otros son personas o grupos de personas que diferenciamos de nosotros. Un ejemplo muy sencillo podría ser la nacionalidad. Cuando nosotros nacemos en México, vamos a tener en nuestros documentos oficiales, como el acta de nacimiento, el CURP y otros documentos como la INE, que dice nacionalidad mexicana. Cuando nosotros tenemos esos documentos, tenemos un reconocimiento específico por parte de las instituciones, ¿no? Las instituciones educativas, de salud, migratorias, van a establecer, bueno, estas personas son los mexicanos, entonces estos constituimos los nosotros. Y cuando viene una persona extranjera, lo primero que se revisa es nacionalidad y vemos que no es mexicano, ¿no? Es una persona de otro país. Así podemos establecer el nosotros, en este ejemplo, los mexicanos, las mexicanas, y en el otro ejemplo, pues las otras personas que no son ni mexicanos ni mexicanas. Eso es algo muy sencillo. Es una distinción nosotros y los otros. Pero cuando nos vamos a un aspecto de la violencia, vemos que esta distinción entre los nosotros y los otros ya no está a la par, no es una diferencia horizontal. Cuando se ejerce violencia, esa relación de negación del otro tiene que ver con que los nosotros nos consideramos superiores a los otros. Y entonces nuestras relaciones cotidianas van a partir de la exclusión de esos otros de las diferentes prácticas sociales, de pareja, porque bueno, de pareja no podría estar muy constituido porque lo veríamos como un otro, que es una distancia completamente en las prácticas, ¿no? Pero institucionalmente se vería como hay otro tipo de derechos a los que se tienen acceso y otro tipo de prácticas que se llevan a cabo hacia esas otras personas. Ejemplos de personas otras podemos verlas en las imágenes que les coloqué. Vemos, por ejemplo, en el primer punto de su lado izquierdo, pueden ver a unas mujeres indígenas tarahumaras. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Que las personas, la etnia tarahumara es hacia el norte del país, pero si nosotros nos vamos al centro de la ciudad o de nuestros municipios, ya sea Toluca o otros lugares, vamos a ver que generalmente las personas indígenas, sobre todo las mujeres, tienen una práctica de comercio, ¿no? Que es tender su manta y vender diferentes productos. Cuando ejercemos un proceso de violencia hacia esas personas, es limitarles el acceso a empleos dignos, limitarles el acceso a beneficios sociales, en ocasiones ejercer cierta violencia política hacia las personas indígenas, beneficiándonos de su condición. En realidad sería de empobrecimiento porque ejercemos esas violencias. Y otro tipo de violencia es cuando consideramos que las personas indígenas son una mala imagen para la ciudad y entonces ejercer ciertos tipos de violencia de exclusión del espacio público. Entonces vemos ahí que ya no es solamente las personas que son llamadas mestizas y las personas indígenas, ¿no? Sino que son ciudadanos e indígenas y empieza este proceso de negación. Los negamos, ¿no? Los usamos en el turismo, pero los negamos en otra existencia social.
Lo mismo lo vemos con la cuestión de las personas migrantes. Otro ejemplo que coloco ahí son las personas de color, ¿no? Históricamente en Estados Unidos había una época que se llama la época del segregacionismo, y aquí había lugares específicos para poner las personas blancas y las personas de color. Así eran determinados. ¿Y cómo veíamos esa diferencia? Porque eran designados, como ahí lo dice, ¿no? En la pantalla vemos que dice colored only, es decir, personas de color solamente, y los servicios que se les ofrecían eran de otra calidad diferenciada de las personas blancas. Y eso lo podemos ver en películas, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, pero ahorita se los digo, pero en varias películas de Hollywood vamos a ver estas características. Y también lo podemos ver en la violencia que se ejerce hacia las personas de la tercera edad, ¿no? ¿Cuántas personas de la tercera edad no vemos en la calle que están pidiendo limosna, que muchas veces son obligados a esa situación porque no tienen acceso a una jubilación digna, o porque no tienen, son obligados por parte de la familia, o son abandonados? Entonces vamos viendo que la violencia, se dan cuenta, ya no solamente tiene que ver con los otros externos que no son mexicanos, sino que también sucede dentro de la propia nación, y va a tener diferentes características dependiendo si, por ejemplo, características étnicas, si son indígenas, características migratorias, características raciales. Entonces, son etarias, son diferentes características, y lo vamos a ver cómo es que se perfila hacia la violencia de género. Vamos a la siguiente. En este caso, vamos a comprender ahora qué es el género. ¿Me permiten la siguiente lámina, por favor? Gracias. El género lo vamos a definir como, no, la anterior. El género lo vamos a comprender como una idea. Es la idea de mujer y de hombre que crea nuestra sociedad y cultura. Hay que poner mucha atención en esto. Y es lo que la sociedad dice que una mujer o un hombre debe ser y lo que no deben ser. Entonces es muy importante que comprendamos esto. El género no es algo natural, es una construcción que parte a partir de una organización social específica que nos dice las mujeres van a ser de cierta manera, los hombres de otra, y estos, es decir, la mujer nunca va a tener las características del hombre y el hombre nunca va a tener las características de la mujer. No es que esto sea natural, sino que esta es la construcción y esto es lo que nos establece la categoría de género. ¿Cuáles ideas son las principales en esta constitución del género? Pues son los roles y estereotipos de género, es decir, a partir de esta determinación de que una persona es hombre o mujer, se le van a asignar ciertas tareas con respecto a su género. Aquí les planteo yo una actividad. Yo sé que no me pueden dar retroalimentación en este momento, pero me gustaría que se detengan un poco a ver las imágenes que están de su lado derecho. En su lado derecho hay dos imágenes. Me gustaría que pensaran de manera rápida, lo primero que se les venga a la cabeza, ¿qué está mal en esas imágenes? Con lo que les he estado contando, ¿qué está mal? ¿No? Lo vemos y lo primero que nos hace shock. Entonces, que nos haga ruido. Entonces, voy a seguir para que no perdamos mucho tiempo. Yo sé que ya se les vinieron ideas a la cabeza. Quienes estén en las plataformas y puedan comentar, pueden dejar ahí sus comentarios. Pero justo la pregunta tiene una trampa, ¿no? Tiene una trampa porque les pregunto, ¿qué está mal en las imágenes? En realidad en las imágenes no hay nada malo, pero los roles y estereotipos de género establecidos nos indicarían que en realidad el niño debe ir en la motocicleta y la niña en la carriola. Esto no es, esto sería como la norma, ¿no? ¿Cómo es que el niño está jugando con algo de color rosa? O sea, todos estos roles y estereotipos son los que se van a ir cuestionando a lo largo de esta exposición. Entonces, las imágenes no tienen nada de malo, son un niño y una niña jugando. Es lo único, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos esto. Vamos a la siguiente, por favor. Y vamos a ver cómo es que actualmente ya hay un mayor cuestionamiento de si está mal o no está mal ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Si decir, está mal que el niño juegue con una muñeca o no, pero podemos ver que no es algo extraño poner este cuestionamiento porque
simplemente pónganlo con la película de Barbie, ¿no? Es algo muy reciente. La película de Barbie fue considerada una película para mujeres, cuando en realidad el objetivo de la película es plantear una serie de cuestionamientos de los roles y estereotipos de género y cómo es que estos se han establecido a partir de un sistema que, bien lo decía la película, es patriarcal, y más adelante veremos a qué nos referimos con eso. Bien, el género lo vamos a distinguir de 4 conceptos más que en ocasiones se le confunde o con los cuales se les confunde. Son el sexo, la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género. Estos 4 conceptos no son género, ¿va? Parten de él, uno es su base, pero no son lo mismo. El sexo, nos vamos a referir a las características físicas o corporales, específicamente genitales, gónadas, hormonas y patrones cromosomáticos, a partir de los cuales se establece que una persona es mujer o es hombre, o en conceptos específicos si es varón o es hembra de la especie humana. Entonces, vamos a ver que ese es el sexo. La orientación sexual nos va a decir hay una atracción emocional, afectiva o sexual hacia otra persona. No tiene una relación dependiente de si nosotros somos de un género, cuál es nuestra orientación sexual. No, podemos ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Hay otras características que se han estado incluyendo, como la pansexualidad, que es decir, que no importa el género que seas, pueden atraerte cualquier persona, independientemente de su orientación sexual o de su género. Entonces, vamos viendo cómo es que estas categorías se han ido modificando. Ahorita vamos a ir a los conceptos más tradicionales. Vemos también el concepto de identidad de género, que es la manera en la que una persona se autorreconoce con relación a su sexo y establece esa identidad de género, y aparte también el cómo se vive, ¿no? Cómo se experimenta. Y la cuestión, la expresión de género, que sería, bueno, yo tengo esta identidad de género, tengo este género con el cual yo me identifico, y entonces lo expreso de una manera y puede ser expresado por el nombre, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos movemos, la ropa que utilizamos, el corte de cabello. Todo eso constituye las expresiones de género. Y vamos a ver acá una tablita. Y primero, esto se distingue del género, ¿va? Hay que tenerlo muy, muy claro. Y además, con elementos del género, vamos viendo ya con estos elementos de distinción que el género tiene una relación entre lo individual y lo social. Es decir, yo como persona puedo reconocerme, identificarme de cierta manera, y la sociedad puede reconocerme y dirigirse hacia mí de una manera en específico, dependiendo del género con el cual yo me reconozco. Además, es muy importante comprender que el género se establece a partir de la diferencia sexual, es decir, a la persona que se le reconoce como varón o que tiene una referencia genital, el pene, entonces se le va a otorgar el género hombre, y a la persona que tenga una corporalidad con vagina, entonces se le establece el género mujer. Entonces, hay una relación muy directa entre el sexo y el género, y que estos roles que son establecidos a partir de esta relación sexo-género son roles de oposición, es decir, los que son para las mujeres no son para los hombres y viceversa. Vamos a la siguiente. Entonces, van viendo cómo no es tan sencillo, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, hay que entender estos 2 conceptos, porque si no podemos llegar a confundirnos. Entonces, aunque son conceptos diferentes, lo que ya vimos, el género, el sexo, la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género, estos conceptos tienen una relación. La relación la va a establecer este sistema de sexo-género. El sistema de sexo-género básicamente se refiere a la manera en la que socialmente nos organizamos. Decimos, a ver, vamos a establecer que las mujeres y los hombres son diferentes, por lo tanto van a tener tareas exclusivas. Las mujeres van a tener tareas como los cuidados, atender la casa, cuidar a los hijos, en caso de que ya tenga una inmersión laboral, como quienes estamos en este momento en la pantalla, pues entonces además del ejercicio laboral, pues también el de cuidados, ¿no? Y los hombres pues van a tener las tareas de proveer a la casa, de proteger a la familia, de tener todas estas tareas, por ejemplo, trabajos de fuerza, todas esas actividades. Entonces, la sociedad
se organiza de una manera en específica con base en el sexo y el género de las personas. ¿Ven? Establecemos trabajos para mujeres, carreras para mujeres. ¿Cómo decimos que los establecemos socialmente? Pues porque se sigue considerando muy anormal o muy raro que las mujeres participen, por ejemplo, en el campo de la CETIM, que son las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas, ¿no? Simplemente en la UNAM, el 18% de la población escolar son mujeres, a diferencia de psicología, que el 75% de la población escolar son mujeres. Entonces vamos viendo cómo las carreras también van tomando estas características de sexo-género. ¿Cuál es el sistema de sexo-género mayoritario a nivel mundial y en el cual también México se encuentra? Es el patriarcado. El patriarcado es un sistema de sexo-género que va a establecer un orden jerárquico entre los géneros. Ya no solamente establecemos la diferencia, sino que establecemos una jerarquía en el que los hombres con características muy en específico van a tener una mayor capacidad de acceso al poder. ¿Qué es el poder? Es nuestra capacidad de modificar ciertas cosas, pueden ser conductas de las personas, pero también puede ser la toma de decisiones políticas, el ejercicio de la ciudadanía, que es decir, el ejercicio del voto y ese tipo de cosas. ¿Por qué digo que ciertos hombres? Dentro del patriarcado, el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, sino que históricamente ha afectado a las mujeres, a las infancias y a aquellos hombres que no cumplen con una masculinidad hegemónica, es decir, que no tienen cierto poderío económico, cierto poderío político y cierto poderío social, es decir, no tienen las relaciones básicas. Podríamos verlos con la lucha, por ejemplo, de los hombres obreros, de los hombres negros o de color o afrodescendientes, los hombres indígenas. Todo eso, estos hombres no son reconocidos dentro de la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica está cooptado por una figura específica que generalmente vemos en la televisión. Vean los comerciales de televisión, generalmente son personas que catalogamos como atractivas, que no tienen una característica o una piel tan oscura como la mayoría de la población mexicana y latina. Entonces, vamos viendo que hay una distinción. Entonces, el sistema de sexo-género, como ven, no solamente va a limitarse a este campo. Entonces, es mucho más complejo, no solo nos afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, pero vamos a ir a por qué se establece esta distinción y por qué se habla más de la violencia de género hacia las mujeres. Todavía no me quiero adelantar, no crean que aquí decimos que la violencia hacia las mujeres no existe, no, todo lo contrario, pero estas son las bases de por qué existe mayoritariamente hacia nosotras. Entonces, vamos a ver que este sistema de sexo-género es un formato de organización. El sexo nos va a decir es binario, solo existe el macho y la hembra de la humanidad. El género es binario, estos solo pueden ser hombres o pueden ser mujeres. La orientación sexual es exclusivamente heterosexual. Si bien han ido ganando derechos las personas homosexuales o la comunidad LGBTIQ+, el panorama cultural y social sigue siendo hacia la heterosexualidad. La expresión de género también es binaria, lo masculino, lo femenino. La identidad de género establece que hay roles y estereotipos jerárquicos de género binario. Entonces, así es como funciona el patriarcado, ¿no? Y esto es legitimado a nivel social, cultural y personal, que es el psíquico, y es socializado, es decir, educamos con base en estas creencias y lo consideramos natural. Entonces, vemos que naturalizamos y normalizamos un sistema que es excluyente y que es desigual. Ya lo veíamos desde el concepto de violencia. Entonces, la siguiente. Vamos a derivar entonces en qué significa violencia de género. Ya con la siguiente, por favor. Ya con todos estos elementos vistos, ¿qué es la violencia de género? Vemos de nuevo en la pantalla esta definición que vimos al inicio, que es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Entonces, retomo este concepto porque además es el central en la violencia de género, pero con todo lo que ya vimos, podemos comprender entonces a qué nos referimos con violencia sexista. La violencia de género es todo acto de violencia sexista, es decir, todo acto de violencia que derive o que tenga como su centro de razón o de sentido
la condición de género o la orientación sexual de las personas. Entonces, esa es la gran importancia de comprender los dos conceptos por separado y entonces ver que la violencia de género es siempre una violencia sexista, es decir, una violencia que ejerce una exclusión, una segregación, una discriminación a todas las personas, ya sea por su género, es decir, si son hombres, si son mujeres o si pertenecen a una disidencia sexogenérica o si tienen una orientación sexual que no sea la hegemónica, que sería la heterosexual. Entonces, además aquí les pongo un triángulo que se llama el triángulo de la violencia y que nos va a decir, la violencia de género no es solamente, y ya lo decíamos, un acto, no es solo un acto que sucede en este momento y que lo ejerce esta persona, sino que es una relación, un sistema de relaciones sociales que está validado en la violencia directa, que es decir, la que se ejerce de persona o de grupo de personas hacia persona y grupos de personas, la violencia estructural, que es aquella que establecen o ejercen las instituciones a partir de sus prácticas o de la negación de sus servicios, y la violencia cultural, que tiene que ver con una violencia socializada, normalizada, que se va heredando históricamente a partir de esas creencias que son los roles y estereotipos de género. Entonces, es muy importante ver eso. La siguiente, por favor. Una vez que hemos comprendido lo que significa esta definición de la violencia de género, quiero darles un ejemplo. Me gustaría mucho que después de esta presentación vean este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Hay gente que dice, ay no, La Rosa de Guadalupe, guácala, ¿no? Pero es que La Rosa de Guadalupe constituye medio a partir del cual también aprendemos a normalizar la violencia. La Rosa de Guadalupe tiene cantidad de capítulos que se ejerce una violencia psicológica, simbólica, que no es reconocida y que hace muy poco o recientemente la propia producción de La Rosa de Guadalupe se ha empezado a cuestionar, ¿no? Este tipo de violencias y que se aplaude que empiecen a hablar de este tipo de temáticas. Entonces, me gustaría mucho que vean el capítulo. El capítulo nos va a estar hablando de una pareja de estudiantes de secundaria en el cual el novio ejerce una violencia psicológica y física directa hacia su novia. La novia, la vemos en el primer cuadro, empieza a normalizar ciertas prácticas. ¿Pero por qué normaliza las prácticas de violencia en la pareja? Porque hay una violencia cultural que le establece que eso es normal. Es decir, en su casa, su papá ejerce una violencia psicológica y económica hacia su mamá, en el cual él la humilla, la denigra por el hecho de que no tenga la comida lista a cierto horario, porque la comida no le guste su sabor, porque le dice a su hija que ella tiene que levantarse, esté haciendo lo que esté haciendo, no importa, ella tiene que atender a su hermano. Ellas están para servirle a ellos porque ellos son los hombres de la casa. Entonces, ese conjunto de prácticas de machismo, es decir, que los hombres parten de que tienen una superioridad contra o frente a las mujeres, en este caso, yo soy el hombre de la casa, me tienes que atender porque yo proveo, ¿no? Entonces vamos viendo que hay una naturalización, ¿no? La niña o la chica tiene esta idea de que pues eso es normal, la violencia que me está ejerciendo mi pareja es completamente normal, yo estoy acostumbrada a eso. Mientras no me pega, no es violencia, piensa ella. Y luego vemos la violencia estructural. Dentro de la escuela empiezan a suscitar eventos de violencia y el director de la escuela, en vez de actuar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en su institución, lo que hace es validar la violencia que ejerce el novio sobre ella y le dice, oye, tienes que mantener a raya a tu novia porque no se está comportando como se debe de comportar, como la sociedad dice, este sistema de sexo-género que ya les decía, dice que las mujeres se deben de comportar. Si no la tienes a raya, pues yo te voy a tener que castigar a ti. Entonces vamos viendo que por eso es tan difícil identificar la violencia de género, porque se cruza con otro tipo de violencias estructural, cultural, ¿no? La violencia directa, en la que también para las mujeres es muy difícil salir de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otras líneas. La siguiente, por favor. En verdad espero que vean este capítulo, pero que lo vean ya con la información que estamos recibiendo el día de hoy. Ahora,
aplaudo mucho el capítulo, tiene todos estos principios, ¿no? Hacer evidentes estas violencias, pero después empieza a reproducir otras violencias. Por ejemplo, hay una violencia, bueno, no quiero decir violencia, reproduce estereotipos de género en el que el amigo decide ayudarla porque está enamorado de ella, y porque tiene que protegerla. Entonces, acá no se parte de que las mujeres no necesitan ayuda, ¿no? Claro que lo necesitan apoyo, pero hay que verlo como un acompañamiento, ¿no? No es que tú nos tengas que proteger o que entre los hombres tengan que proteger, sino que pueden ejercer un acompañamiento, y en el capítulo lo hace excelentemente, pero lo llama como protegerlo, ¿no? En las imágenes vemos que cuando ella sufre la violencia física, el chico tiene todas las herramientas para llamar a una ambulancia, reacciona de inmediato, pero ella no sabe qué hacer. Cuando se enfrenta contra la violencia hacia su amigo, no sabe qué hacer, llora y es lo único que sabe hacer. Es muy importante que también las mujeres y todas las personas reconozcamos que tenemos la capacidad de actuar frente a la violencia que podamos estar experimentando. Entonces, dejar de vernos o de reflejarnos como incapaces, no apropiarnos esta cuestión de víctima. Es importante reconocerse como víctima para actuar, pero una vez que ya nos reconocimos como víctimas, no caer en continuar alargando esa situación y entonces accionar para resistir esa violencia, para no resistir de aguantarla, sino de ir en contra de esa violencia. Y el cambio, nos dice el capítulo que el cambio es inmediato, ¿no? Que las personas van a cambiar su forma de pensar y de actuar de manera inmediata. Y pues no, esto es un proceso. Algo que me gusta mucho el capítulo: no debemos tolerar el más mínimo maltrato. Y esto lo vamos a ver el porqué. La siguiente, por favor. Es muy importante que comprendamos el por qué no aceptar ningún tipo de maltrato, desde el más mínimo, porque como lo vamos a ver más adelante, si bien el violentómetro nos pone como esa escalinata, pueden suceder de manera muy corta una evolución de violencia, así que al primer rayo de violencia tenemos que buscar la salida. Ahora, nuevamente, ¿quién puede experimentar la violencia de género? La UNAM nos dice: cualquier persona puede sufrir o incurrir. Eso es muy importante. Puede sufrir cualquier persona, pero también la podemos ejercer cualquier persona, es decir, mujeres, hombres, disidencias, o incurrir en actos que configuran violencia de género. Sin embargo, y a esto es a lo que iba hace rato, las niñas, las jóvenes y las mujeres son las principales víctimas de este tipo de violencia. Por eso es que cuando se habla de violencia de género, comúnmente también nos estamos refiriendo a violencia hacia las mujeres, o los datos que se comparten son datos de violencia hacia las mujeres, porque son el 95%, el 89% de las víctimas de violencia de género la constituyen mujeres. El otro 11 o 5%, dependiendo de las estadísticas y el año en el que se recurra a datos del INEGI, estaría constituido tanto por hombres como por personas de la disidencia. Entonces, es muy importante que comprendamos esto. Si bien la violencia la puede vivir y ejercer cualquier persona, las mujeres, niñas y jóvenes son quienes más experimentan este tipo de violencia. La siguiente, por favor. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones con fechas como el 8M se empiezan a tener estos discursos de ni feminismo ni machismo, sino humanismo. Pero cuando vamos a los datos nos vamos dando cuenta de por qué es importante hacer la distinción entre violencia de género ejercida hacia las mujeres, porque es muy diferente. Ahora, yo les comparto aquí unos datos, los voy a compartir rapidísimo porque ya me quedan solo como unos 6 minutitos. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, en estos datos, el 70.1% de las mujeres de 15 y más, es decir, de 15 años y más, han experimentado al menos un tipo de violencia. Y eso que aquí no estamos considerando a las niñas de 4 a 15, que también ya se están empezando a tener registros de que también experimentan la violencia, y sobre todo cuando se refiere al acoso y al abuso sexual. El 25% de las denuncias por violencia doméstica son realizadas por hombres. También es muy importante mencionar esto porque hay ciertos tipos de violencia de género ejercida hacia los hombres que por ciertos tabús se deslegitiman. Entonces es muy importante también nombrar este tipo de violencias y también poner el ojo de quienes las están ejerciendo. Y el 50.8%
el 59.8% de la comunidad LGBTTI+, fueron discriminadas por su orientación sexual. Aquí vienen las fuentes, las pueden revisar, tiene datos mucho más interesantes. La siguiente, pero quería tener estos tres porque vemos, ¿no?, cómo es que la violencia de género también se ejerce hacia los hombres, hacia las disidencias, pero vamos también viendo los datos. Y aquí la pregunta, ¿no? Si le puede pasar a cualquier persona, entonces, ¿cómo la podemos distinguir? La siguiente, por favor. La manera de distinguirla, y la voy a hacer esto a partir de los parámetros que nos da la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué si estamos hablando que la violencia de género es para todas las personas, nos vamos a referir a una ley que está construida con base en la violencia que se ejerce, en la violencia de género ejercida hacia las mujeres? Bueno, pues porque esta, les repito, el 80 al 90% de las personas que son víctimas de violencia de género son mujeres. Y además, el principal movimiento de movilización para la exigencia de derechos en este tipo de violencia han sido las mujeres, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, porque estos movimientos están desde el siglo XVIII, digamos oficialmente en Occidente, pero han tenido batallas históricas desde tiempos de la conquista. Entonces, no es algo, la gente piensa que este tipo de movimientos es algo reciente, no, es algo que tiene más de un siglo, más de 3 siglos, entonces hay que poner mucho ojo en esto. Entonces, por eso nos vamos a abocar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y porque además es el instrumento legal más importante y más completo a nivel nacional. Lo que se encuentra aquí está construido por una violencia de género ejercida hacia las mujeres, pero también nos sirve para identificarla a las personas de la disidencia y a los hombres. Entonces, por eso la estoy trayendo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Ley General de Acceso? Pues nos va a decir una tipificación de cómo es que esta violencia de género se puede manifestar. Esto, los tipos de violencia lo maneja como las manifestaciones de violencia de género. ¿Cuáles son? La psicológica, la física, la patrimonial, económica, sexual, y desde el 2018 también la violencia digital. ¿Qué es lo que nos van a decir? En la violencia psicológica nos dice cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de las personas o de las mujeres, y que tiene que ver con humillaciones, con restricciones de autodeterminación, es decir, de identidad, con comportamientos destructivos de la autoestima de las personas, ¿no? Lo sumen tanto en la depresión, en decir soy incapaz, no puedo, que las pueden llegar a llevar hasta el suicidio porque rompen todas sus relaciones sociales, se hacen dependientes emocionalmente de las o los victimarios, generalmente los victimarios, y entonces hay como este aislamiento. Si nosotros vamos hacia documentales de violencia de género, generalmente inician con este tipo de prácticas, ¿no? Una práctica de violencia psicológica muy constante es cuando hacen esto que ahora se llama el ghosting, ¿no? Que es que dejan de responder mensajes y luego después de una semana te vuelven a mandar. Otro comportamiento también es esta cuestión de que primero te tratan con rosas, con halagos, después tienen un momento en el cual te maltratan, tienen un maltrato psicológico, a decir, por ejemplo, es que eres fea, eres gorda, eres tonta, no eres capaz, y las mujeres lo van aprendiendo, y después tienen otro rato en el que vuelven, ay, no, es que perdón. Ese tipo de violencia es violencia psicológica. Y es la más común. De hecho, el 70% de la violencia de género ejercida es psicológica. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha atención a esto. Es lo que se llama la violencia invisible, ¿no? Porque es tan constante y como les decía en el capítulo, ¿no? Se cree que si no es física, una violencia física no es violencia, pero no. Es mucho más importante porque es de la violencia psicológica de la que se parte a legitimar la violencia física. Entonces hay que poner mucha atención. La violencia física es cualquier acto que inflige el daño no accidental, esto es muy importante, no accidental, del cuerpo de las personas. El patrimonial tiene que ver con limitar o afectar la supervivencia de la víctima. Puede ser como eliminar, romper o quitar los documentos de identidad personal.
Eso es muy importante. Acá tengo un letrero que no me dejaba ver. Puede ser no solo de los documentos, sino de los bienes, de los derechos patrimoniales, de los recursos económicos. Entonces, todo eso es violencia patrimonial. Vamos a la siguiente. La siguiente es violencia económica. Se parece mucho a la patrimonial, pero la económica tiene que ver con limitar una capacidad de liquidez de las mujeres, es decir, no limitar el acceso al dinero o reducir la percepción salarial. Hay ciertos lugares que cometen acoso laboral hacia las mujeres, limitando, reduciendo cada vez más el salario. Entonces, no solamente es como que, recuerden, no nos limitamos a un acto dentro de la pareja o dentro de la casa o de una persona a una persona. Puede ser de una institución a una persona, ¿no? Cuando se ejerce esta violencia de limitar el salario, pues tiene que ver con una violencia económica. La sexual tiene que ver con cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad. Esto tiene que ver mucho con cuestiones como violación, principalmente, acoso, abuso, ¿va? Entonces, esas son como las características. Y la última que se agregó en el 2018 y ha estado agregándose en las diferentes legislaciones estatales hasta el 2021 fue la violencia digital, que se conoce como la Ley Olimpia, que fue un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se constituye la ciberviolencia como un tipo de violencia. Entonces, es muy importante tenerlas en cuenta. La siguiente, por favor. Ahora nos vamos a las modalidades de la violencia. Estas son las manifestaciones, es cómo se expresa la violencia. Las modalidades son en qué lugares se ejerce esa violencia. Podemos ver la violencia familiar, la violencia laboral, violencia docente, violencia en la comunidad. Esta tiene que ver con que una comunidad en la cual se está inserta o de la cual ya se es parte por cierto hecho, empieza a haber una discriminación o segregación, entonces estamos por parte de la gente de la comunidad, entonces estamos viviendo una violencia en la comunidad. Una violencia institucional tiene que ver con el ejercicio de violencias o de omisiones por parte de servidores públicos. Y en el caso de la violencia feminicida, esta en ocasiones se tiende a pensar que solamente cuando se llega al feminicidio, que es cuando se comete un asesinato en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es el feminicidio. Pero no, la violencia feminicida es un conjunto de violaciones de derechos humanos que se basa principalmente en conductas misóginas, es decir, en conductas de odio a las mujeres, en las cuales se les considera inferiores a los hombres, porque eso es, de base tiene el machismo, pero la misoginia tiene que ver con el odio a las mujeres, es decir, no las pueden ver, no las pueden soportar, entonces cometen ese tipo de actos. Y el último punto de la violencia feminicida es el feminicidio, que es el asesinato. Y en el caso del hostigamiento sexual y el abuso, el acoso sexual, este se diferencia porque el hostigamiento sexual tiene que ver o tiene que suceder en una relación de subordinación, es decir, si nosotros nos encontramos en una relación laboral o académica en el que una persona con mayor jerarquía de autoridad ejerza una violencia sexual hacia la víctima. Y en el acoso sexual no hay una subordinación, no hay una relación jerárquica con esa persona, pero sí hay una violencia sexual. Entonces, es muy importante esa distinción. La siguiente, por favor. Entonces, además de estas tipologías y modalidades de la Ley General de Acceso, podemos encontrar otras herramientas como el violentómetro, pero también como el iceberg de la violencia de la UNAM. No lo puse aquí, porque bueno, se los comparto después. Yo espero que se pueda tener esta oportunidad de que yo les pueda enviar esta imagen, pero lo pueden buscar así en internet. Se llama el iceberg de la violencia. ¿Por qué es importante tener ambos? El violentómetro va poniendo como una jerarquía, ¿no? Si se encuentra las primeras, las de color verde, constituyen violencias psicológicas y aumenta hasta una violencia sexual o feminicida. Pero el peligro del violentómetro es que nos hace creer
que realmente las violencias escalan, ¿no? Entonces escalan como la temperatura de una manera gradual, despacio, y puede culminar después de mucho tiempo, pero en realidad la violencia, como yo se los decía, es como un cerillo, ¿no? Puede ser muy prolongada, pero puede ser también a un corto tiempo. Entonces, el riesgo del violentómetro es eso, que creemos que son quizá, bueno, es que si está en el punto verde no es tan importante o tan grave como la que está en el punto rojo. Y no, todas son graves, si bien tienen diferentes características, las primeras, recuerden, son el punto de anclaje para cometer las últimas. Entonces, todas son muy importantes y hay que ponerles ojo. El iceberg es un iceberg, pero tiene estas mismas categorías, pero va a tener una diferenciación entre las que son visibles, como las violencias directas, y las que son invisibles, como las que son naturalizadas, normalizadas, que generalmente son violencias psicológicas, económicas y patrimoniales. Entonces, hay que tener mucho ojo con este tipo de herramientas, hay que aprender también a usarlas, pero es importante conocerlas. Ahora, ya con esto voy a terminar, con el caso de los mitos, es muy importante, y puse este mito porque justo estamos reuniéndonos aquí para conocer qué es la violencia de género, cómo la podemos identificar, y con base en qué instrumentos se establece en México, ¿no? Pero hay un mito que dice que estar informadas, informados, hará que no seamos víctimas. Lamentablemente, esto no es cierto. Aunque estemos informadas o informados, podemos ser víctimas de violencia de género. Lo que nos da o nos proporciona la información, sobre todo aquella información que no constituye información falsa o ese tipo de cosas, es una información que nos va a permitir reconocer cuando estamos sufriendo o experimentando violencia, e identificar qué prácticas estamos cometiendo para dejar de cometer violencia de género. Y también nos va a permitir saber a dónde acudir cuando estemos o cuando identifiquemos que estamos viviendo violencia de género. Entonces, no creamos que la información lo es todo. Requerimos también de aprender, de capacitarnos, de informarnos, de hacer todo ese tipo de cosas y de estar siempre atentas y atentos de qué estamos experimentando. Luego dice, solo se ejerce hacia las mujeres. Ya lo dije, es un punto muy importante. Se puede ejercer hacia cualquier persona por su razón de género, pero somos las mujeres las más afectadas, en un 89 a un 95%. Y dice, los únicos que la ejercen son hombres. También la podemos ejercer las mujeres en diferentes formatos. Y es algo que no puede cambiar porque es natural. Este es el peor mito de todos y le hace mucho daño a las prácticas de modificación dentro de las escuelas. Es muy importante que entendamos que la diferencia entre hombres y mujeres no es natural. El sexo tiene una base biológica, sí, estas características corporales, pero la distinción que se hace entre hombres y mujeres no es natural. Y el hecho de que se considere que las mujeres tenemos un menor valor o que podemos ser consideradas como objetos, no es natural. Es algo social y cultural que podemos cambiar y que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Así que hay que tener esto en cuenta. La siguiente, por favor. Es muy importante. Ahora, ¿a quién acudir? Lo que yo les recomiendo es que primero, cuando ya identificamos la violencia de género, es que acudamos a la institución, si es que está sucediendo en una institución, por ejemplo, escolar, y atender el protocolo que se establezca. Si no existe un protocolo, pues atender con el área de atención psicológica de la escuela. Si tampoco hay una atención psicológica, entonces ir a una de las secretarías o de líneas de atención de violencia de género, como es Línea Mujeres, la UNAM, la línea de la UAM, o a las redes de atención feministas. Puede sonar ruidoso, pero estas son las que en ocasiones dan el servicio gratuito o muy económico para la atención de las víctimas. La Secretaría de la Mujer, también muy importante, la que tengan más cercano, ahí les pueden auxiliar y acudir a organizaciones de la sociedad civil que se especialicen en atención de víctimas. Esto es muy importante. No cualquier organización civil puede atender víctimas, pero sí puede derivar. Entonces, es importante que identifiquemos
qué secretaría, qué oficina de gobierno, qué línea de teléfono o chat en internet estamos a nuestro alcance para empezar a tratar esta violencia de género a la que nos enfrentamos. Yo les traje un manual directorio de atención a juventudes con base en perspectiva de género que creé en conjunto con una colega en una asociación civil en la que yo participo, que es Yecolti AC. Ahí está el código QR, es completamente gratuito y ahí tienen información de las instituciones, organizaciones a las que pueden acudir en caso de atención de violencia de género, pero también para que accedan a páginas, a formularios, a procesos en los que ustedes van a aprender sobre violencia de género, pero también sobre otras cuestiones de educación, de interés de las juventudes, de una manera mucho más divertida. Yo sé que en ocasiones yo también fui estudiante de preparatoria y yo sé que en ocasiones las conferencias pueden ser aburridas, pero les traje esta otra herramienta que puede continuar con lo que yo les estoy compartiendo. Y pues nada, agradezco muchísimo, y si quieren la siguiente, les agradezco muchísimo la atención, la invitación y espero que lo que les haya compartido hoy sea de aprendizaje, de utilidad y pues nada, que compartan esta información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad, por esta información tan valiosa y tan oportuna y que amablemente nos comparte. Ahora, si me permite, vamos a plantear algunas preguntas que nos van a ayudar a complementar este tema. La primera, licenciada, si un docente percibe una clara manifestación de violencia de género durante el desarrollo de una sesión de clases, ¿cuál sería el primer paso para intervenir en esta situación? Bueno, aquí lo más importante sería, depende del tipo de violencia. Si estamos ante una violencia, por ejemplo, psicológica, económica, patrimonial, que es muy raro que se dé en es raro, pero sí puede pasar en el espacio escolar, lo que yo recomiendo es no caer en la práctica de humillación, porque muchas veces cuando queremos limitar un ejercicio de violencia, no solo de género, lo que hacemos es actuar en el momento, enfrente de todos y decirle que eres de tal manera, no eres consciente. Eso puede caer en humillación y puede ser mucho menos beneficioso porque pone en una situación de resistencia a la persona o al grupo de personas que lo están ejerciendo. Y también en una cuestión de vulnerabilidad a la persona o grupo de personas que lo esté viviendo, porque entonces se le cataloga como los débiles o las débiles. Entonces es muy importante que cuando estamos ante un hecho de violencia de género, sobre todo en el aula o en el espacio escolar, llamemos a las personas que están dentro del caso, es decir, violentadores y víctimas, victimarios y víctimas, a un espacio fuera del aula que se separe a los dos, victimarios y víctimas, y que se establezca, ¿no? Siempre actuar con base en los protocolos de atención. Si las instituciones no tienen un protocolo de atención de la violencia de género, pueden acceder a ellos a partir de Internet. Existen los protocolos de atención de la ONU, de la UNESCO, existen los protocolos de atención de la UNAM, que es uno de los más grandes a nivel nacional. Pueden entrar a Internet, hay una página que es de la Comisión de Igualdad de Género Universitaria de la UNAM, es la CIGU. Ahí tienen materiales gratuitos respecto a cómo comunicar ciertas prácticas dentro del aula para prevenir, sancionar o erradicar esta violencia. Entonces, hay protocolos, quizá no en todas las instituciones, pero existen los protocolos y hay muchos dedicados también a educación media superior. Yo recomiendo que los revisen. Eso es muy importante. Cuando estamos ya a un tipo de violencia mucho más fuerte, como sería la violencia sexual, recomiendo lo mismo, detener el acto, sacar al victimario, a las víctimas, y eso ya tiene que irse hacia una cuestión más de autoridad, o sea, ir directamente al protocolo, si se tiene que ir directamente con psicóloga, con abogado o a la parte de dirección, y entonces constituir si institucionalmente se va a ejercer una sanción, y dado que estaríamos hablando de menores de edad, al menos la UNAM establece el protocolo, tiene que haber una denuncia ante el MP. Entonces, ahí sí, y yo les recomiendo, hay que construir protocolos de atención
porque eso va a ser una herramienta indispensable para los docentes y que sepan cómo actuar, ¿no? Licenciada, de verdad, muchísimas gracias por sus recomendaciones, muy oportunas y muy valiosas. Y bueno, a continuación daremos lectura del reconocimiento, que a la letra nos dice, un segundito, por favor. La Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior, a través de la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Carla Mayela Martínez Vargas por su destacada participación en el webinar Violencia de Género, dirigido a la comunidad educativa del nivel medio superior del Estado de México. Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, para finalizar este webinar, muchas gracias. Para finalizar este webinar, les cedo el uso de la palabra a la doctora Elda Silvana Rosales Morales, que nos dará unas breves palabras de cierre. Adelante, doctora. Gracias, pues agradeciéndole mucho, licenciada Mayela, por este interesante mensaje que nos da. Veo a los jóvenes muy entusiastas y haciendo algunas preguntas, y que en breve también hablaremos de estas violencias hacia los hombres, pero agradecerle mucho. Y bueno, yo comparto un párrafo que en la mañana me compartió un amigo, y dice que lo que Cervantes dijo de las mujeres a través del Quijote de la Mancha: porque has de saber, Sancho, que las mujeres son las más perfectas de la creación divina, que aún son más hermosas que las flores, las estrellas y la luna llena juntas. Son fuertes como el acero de mi lanza. Por eso, Sancho, es menester entre los caballeros que debemos estar prestos a sus privaciones, amarlas, cuidarlas como a la niña de tus ojos, porque nuestro mundo sin ellas, no cabe la menor duda, estaría completa e irremediablemente perdido. Pues ellas, Sancho, son la fuerza de la vida y el motor que impulsa nuestra existencia. La igualdad de género es eso, buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Tanto hombres son importantes, tanto mujeres somos importantes. La Subsecretaría de Educación Media Superior, la Dirección General de Fortalecimiento Académico, a través de la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar, les agradece el estar presentes en este espacio y los invita a los siguientes webinars. Muchas gracias y muy buena tarde.